Hola, soy Efraín Marino Y yo, Laura Sánchez. y esto es Corprensa News, las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic de distancia. Las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic. Enlazados con La Hora TV para New York y República Dominicana. Bienvenidos. Hoy cerramos esta emisión con un especial muy diferente. Porque el 2025 fue un año complejo, sí, pero Colombia nos dio muy buenas noticias. Noticias que nos hablan de talento, de innovación, de gastronomía, de turismo, de deporte y de esperanza. A continuación les presentamos las 10 mejores noticias positivas en Colombia del 2025. El restaurante El Chato fue nombrado el mejor de Latinoamérica. Primera vez en 13 años que un local fuera de Perú y Argentina está en la prestigiosa lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Colombia se sentó a la mesa y lo hizo con sabor latino. Colombia se sentó a la mesa del mundo, no como invitada ocasional, sino como protagonista. En el 2025, el restaurante El Chato, ubicado en Bogotá, fue elegido el mejor restaurante de América Latina por The World's 50 Best Restaurant, uno de los rankings gastronómicos más influyentes del planeta. Un reconocimiento que no solo premia la técnica, sino la narrativa detrás de cada plato. Porque la cocina colombiana no habla solo de recetas, habla de territorio, habla del campo, de los productores, de los ingredientes nativos, de la memoria colectiva. Ese reconocimiento puso a Colombia en el centro de la conversación gastronómica mundial, atrayendo turistas, críticos, chefs y medios especializados. La gastronomía se convirtió en motor económico, cultural y turístico, pero también fue un símbolo de algo más profundo, una generación que entendió que innovar no es olvidar las raíces, sino honrarlas. En un país marcado durante años por noticias difíciles, la cocina ofreció otra narrativa, la de un país creativo, diverso y capaz de competir con los mejores del mundo. En 2025, Colombia no solo exportó sabores, exportó identidad. Colombia brilló en el World Travel Award, recibiendo múltiples premios y destacando en sus aeropuertos, puertos de crucero, centros comerciales, reforzando su liderazgo turístico regional. Colombia se consolidó como destino global y el mundo respondió viajando al país. Durante 2025, Colombia alcanzó cifras históricas de visitantes internacionales. Viajeros de distintos continentes llegaron atraídos por la diversidad, la cultura y la hospitalidad. Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, el Caribe, el Pacífico, el Eje Cafetero y el Amazonas se posicionaron en el ranking internacional. El país obtuvo 47 nominaciones a los World Travel Awards, los premios más importantes del turismo mundial. El turismo dejó de concentrarse en pocos destinos. Las regiones comenzaron a recibir visitantes que buscaban experiencias auténticas, sostenibles y culturales. Ese crecimiento impulsó el empleo, fortaleció economías locales y promovió la conservación del patrimonio natural y cultural. Colombia dejó atrás estigmas y se presentó ante el mundo como un país vibrante, resiliente y diverso. Viajar a Colombia ya no fue una apuesta arriesgada, fue una recomendación global. Colombia rompió récord en el turismo internacional. En 2025 recibió más de 3 millones de visitantes internacionales en 8 meses, un destino que se convierte en atractivo y competitivo en Latinoamérica. Porque detrás de cada visitante hubo oportunidades para miles de colombianos. En 2025, Colombia descubrió que su mayor fortaleza no solo está bajo la tierra, sino en su gente, en su cultura y en su capacidad de contar historias. El turismo y la economía creativa dejaron de verse como actividades complementarias y se consolidaron como fuentes reales de empleo, ingresos y desarrollo para miles de familias en todo el país. El turismo creció más allá de las cifras,
Creció en territorios que antes no estaban en el mapa, en pueblos que aprendieron a narrarse, en comunidades que encontraron en su identidad una oportunidad para vivir mejor. La biodiversidad, la cultura, la gastronomía y la memoria se transformaron en motores económicos con rostro humano. Paralelamente, la economía creativa demostró que crear también es producir. Artistas, músicos, diseñadores, realizadores audiovisuales, gestores culturales y emprendedores digitales encontraron espacios para crecer, generar empleo y exportar talento colombiano al mundo. La creatividad dejó de ser informal para convertirse en industria. Festivales, ferias, eventos culturales y circuitos turísticos dinamizaron las economías locales. Cada visitante significó ingresos para el transporte, la hotelería, la gastronomía y el comercio y los servicios. El empleo no llegó por decreto, llegó con ideas, trabajo colectivo y visión de largo plazo. Las regiones jugaron un papel clave. Desde el Caribe hasta el Pacífico, desde los Andes hasta la Amazonía, el país entendió que el desarrollo no tiene una sola dirección. El turismo comunitario y la cultura local permitieron que el crecimiento fuera más equilibrado y sostenible. En 2025, Colombia apostó por un modelo donde la economía no borra la identidad, sino que la fortalece. Donde el visitante no solo consume, sino que aprende, y donde crear no es un lujo, sino una forma digna de ganarse la vida. El turismo y la economía creativa demostraron que sí es posible crear sin perder el alma, y que cuando un país cree su cultura, también invierte en su futuro. Contenciones y debates. Colombia mantuvo firme la institucionalidad en el 2025. En un año de polarización, Colombia se mantuvo firme. En 2025, Colombia sostuvo el funcionamiento de sus instituciones. El debate fue intenso, pero se mantuvo dentro del marco constitucional. El Congreso sesionó, la justicia actuó y la sociedad debatió. Contenciones sí, pero con reglas. Una región marcada por crisis políticas, Colombia ofreció un mensaje de estabilidad institucional. La democracia no fue perfecta y en tiempos convulsos eso también es una buena noticia. Colombia volvió a la mesa de los grandes debates globales en el 2025. Colombia recuperó el protagonismo internacional y volvió a tener voz en el mundo. En 2025, Colombia entendió que su voz no podía quedarse en casa. En un mundo atravesado por conflictos armados, crisis climáticas, migraciones forzadas y debates profundos sobre derechos humanos, el país decidió participar activamente en los escenarios donde se discuten los grandes desafíos globales. Colombia estuvo presente en foros internacionales sobre paz, llevando la experiencia de una nación que conoce el conflicto, pero que también ha aprendido a negociar, a reconciliarse y a insistir en el diálogo como camino. No hablo desde la teoría, hablo desde la experiencia. En materia de medio ambiente, el país alzó la voz como una de las naciones más biodiversas del planeta. Defendió la protección de los ecosistemas y el cuidado del agua y la urgencia de enfrentar el cambio climático con responsabilidad compartida. La Amazonía, los océanos y los territorios rurales estuvieron en el centro del mensaje. La migración fue otro de los temas clave. Colombia expuso una realidad compleja, la de ser país de origen, tránsito y destino, y propuso soluciones basadas en la dignidad humana, la integración y la cooperación regional. La movilidad humana dejó de verse solo como problema y empezó a discutirse como reto común. En los debates sobre derechos humanos, el país reafirmó la importancia de las instituciones, la democracia y las garantías para la ciudadanía. Reconoció avances, admitió desafíos y defendió la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección en contextos de polarización. En 2025, la política exterior de Colombia se convirtió en una herramienta para tender puentes, construir consensos y generar confianza. Colombia volvió a sentarse en la mesa donde se toman decisiones globales, no para imponer, sino para dialogar, porque cuando un país participa, escucha y propone, también construye futuro más allá de sus fronteras.
Bienal Internacional de Arte de Bogotá, BOC 25, convirtió a la ciudad en una galería de cielos abiertos y la puso en el mapa cultural en el mundo. La cultura también fue protagonista y Bogotá fue epicentro del arte. En este año 2025, Bogotá dejó de ser solo una ciudad que alberga museos para convertirse en una obra viva. La Bienal Internacional de Arte BOC 25 transformó el espacio público en un escenario creativo sin precedentes, donde calles, plazas, estaciones y fachadas se convirtieron en lienzos abiertos para el mundo. Artistas de todos los continentes llegaron a la capital colombiana con lenguajes diversos, miradas críticas y propuestas que dialogaron con la ciudad y sus habitantes. Bogotá no fue solo la sede, fue protagonista. Una ciudad que permitió que el arte saliera de las salas cerradas y se encontrara con la gente, con el ruido cotidiano, con la memoria y con las preguntas del presente. Durante semanas, millones de asistentes recorrieron la ciudad como quien camina por una gran galería al aire libre. El arte dejó de ser exclusivo y se volvió accesible. No pidió silencio ni solemnidad, pidió conversación. Cada obra invitó a detenerse, a mirar distinto, a preguntarse por la identidad, el territorio y la vida urbana. BOC 25 posicionó a Bogotá en el circuito cultural global, a nivel de las grandes capitales del arte contemporáneo. Críticos, curadores, coleccionistas y medios internacionales pusieron la mirada en la ciudad, reconociendo su capacidad para producir cultura, pensamiento y creación desde el sur global. Por más allá del impacto internacional, la Bienal dejó una huella profunda en lo local. La cultura se convirtió en encuentro, en apropiación del espacio público, en una forma de reconocernos como ciudad diversa y creativa. Bogotá entendió que el arte no solo se exhibe, se vive. En 2025, la ciudad comprobó que cuando el arte toma las calles, también transforma miradas y que en medio de un mundo convulso, la cultura sigue siendo un lenguaje capaz de unir, de sanar y de proyectar futuro. Desde las regiones, Colombia habló al mundo. La cultura como diplomacia en 2025 y las regiones también brillaron. Colombia habló a todos desde los territorios. En 2025, la cultura colombiana no se contó solo desde las grandes capitales. Fueron las regiones las que tomaron la palabra y demostraron que el arte también es una forma de construir país. Festivales como el Festival Internacional de la Cultura de Boyacá reunieron a artistas de distintos países, convirtiendo plazas, teatros y escenarios históricos en espacios de encuentro global. Boyacá, con su memoria, su tradición y su identidad, se abrió al mundo a través de la música, la danza, el teatro y las artes visuales. Allí, la cultura dejó de ser solo celebración para convertirse en diálogo entre pueblos, lenguajes y generaciones. Durante el festival, artistas internacionales compartieron escenario con creadores locales, demostrando que la identidad regional no se diluye cuando se abre, sino que se fortalece. Cada presentación fue un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo, entre lo local y lo universal. La diplomacia cultural encontró en las regiones un terreno fértil, no desde el discurso oficial, sino desde el arte, la emoción y la experiencia compartida. Colombia se proyectó al mundo no solo por lo que dice, sino por lo que crea y comparte desde sus territorios. Esos encuentros culturales dinamizaron la economía local, fortalecieron el turismo y reafirmaron el orgullo regional. Las comunidades entendieron que su historia, sus sonidos y sus tradiciones también tienen un lugar en la conversación global. En 2025, las regiones demostraron que la construcción de país no ocurre solo en los centros de poder. Ocurre en los escenarios culturales, en los aplausos colectivos, en la memoria que se renueva a través del arte. Desde Boyacá y otros territorios, Colombia mostró que la cultura no es un complemento, es una estrategia. Una manera de decirle al mundo quiénes somos, desde dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Colombia IA Inteligente 2025. La tecnología llegó al futuro con innovación a las regiones del país. Tecnología colombiana con talento joven.
Colombia entendió que el desarrollo tecnológico no puede concentrarse en unos pocos territorios. Con la estrategia Colombia Inteligente 2025, el país dio un paso decisivo para llevar la inteligencia artificial, la innovación y la tecnología a distintas regiones, conectando talento local con oportunidades globales. El programa impulsó proyectos de inteligencia artificial aplicados a sectores clave como la educación, la salud, la agricultura, la movilidad y la seguridad. Desde municipios intermedios hasta zonas históricamente apartadas, la tecnología dejó de ser un concepto lejano para convertirse en una herramienta concreta de transformación. Universidades, emprendedores, empresas y entidades públicas trabajaron de manera articulada para desarrollar soluciones adaptadas a realidades de cada territorio. La inteligencia artificial no se impulsó, se construyó con enfoque local, pensando en los problemas reales de las comunidades. Colombia Inteligente también apostó por la transformación de talento. Miles de jóvenes accedieron a programas de capacitación en programación, análisis de datos y nuevas tecnologías, abriendo caminos de empleo y emprendimiento en la economía digital. El futuro empezó a hablar con acento regional. Este impulso tecnológico redujo brechas, fortaleció ecosistemas de innovación y posicionó a Colombia como un país que no solo consume tecnología, sino que la crea. Las regiones demostraron que tienen ideas, capacidades y visión para ser parte activa de la cuarta revolución industrial. En 2025, la inteligencia artificial dejó de ser una promesa distante y se convirtió en política pública con impacto territorial. Colombia mostró que el desarrollo tecnológico también puede ser inclusivo, descentralizado y con propósito, porque cuando la tecnología llega a las regiones, no solo moderniza procesos, transforma vidas y construye futuro. Ingenio colombiano reconocido en el mundo. Innovación con impacto social en el 2025. Ideas hechas en Colombia que cruzaron fronteras. En 2025, Colombia volvió a demostrar que su mayor riqueza está en la creatividad de su gente. Inventores colombianos recibieron reconocimientos internacionales por desarrollar soluciones innovadoras con impacto social y tecnológico, llevando el talento nacional a escenarios globales donde se premia el ingenio que transforma realidades. Desde tecnologías aplicadas a la salud y la educación hasta soluciones para el medio ambiente, la movilidad y la inclusión social. Las propuestas colombianas se destacaron por algo en común: pensar la innovación desde las necesidades humanas. No se trató solo de avances tecnológicos, sino de ideas con propósito. Esos reconocimientos confirmaron que en Colombia se innova incluso en contextos difíciles, que la falta de recursos no ha sido un límite para crear, sino un motor para imaginar soluciones más eficientes, sostenibles y adaptadas a los desafíos del país y del mundo. El ingeniero nacional volvió a ser motivo de orgullo. Detrás de cada invento hay historias de perseverancia, investigación, trabajo en equipo y la profunda conexión con los territorios. Inventores que no esperaron condiciones ideales para crear, sino que convirtieron los problemas en oportunidades. El impacto fue más allá de los premios. Estas innovaciones abrieron puertas a alianzas internacionales, inversión extranjera y transferencia de conocimiento, posicionando a Colombia como un país que no solo recibe tecnología, sino que la exporta. En 2025, Colombia también innovó para el mundo. Demostró que la creatividad no tiene fronteras y que, cuando el talento encuentra apoyo, puede convertirse en una herramienta poderosa para el desarrollo y el cambio social. Porque cada reconocimiento internacional fue, en el fondo, una confirmación de algo que el país ya sabía. Colombia crea, Colombia piensa y Colombia innova. Y en deportes, un año dorado para Colombia. El deporte unió al país con más de 600 medallas en el 2025. Y cerrando con broche de oro, nuestros atletas fueron embajadores del país. El deporte colombiano en 2025 escribió una de sus páginas más memorables.
Más de 600 medallas internacionales marcaron un año histórico que volvió a poner al país en lo más alto de los escenarios deportivos del mundo. Cada podio fue una bandera alzada, un himno escuchado y una emoción compartida. Detrás de cada medalla hubo disciplina, sacrificio y años de trabajo silencioso. Atletas que entrenaron lejos de los reflectores, que vencieron lesiones, carencias y dudas, pero que nunca dejaron de creer. El triunfo no llegó por casualidad, llegó por constancia. Colombia brilló en disciplinas tradicionales y en otras emergentes. Desde el atletismo, el ciclismo y la halterofilia hasta el patinaje, la natación y las artes marciales y los deportes paralímpicos. El talento se multiplicó y demostró que el país compite al más alto nivel. Cada victoria fue también un mensaje de esperanza. En medio de un año complejo, el deporte volvió a unir al país frente a una pantalla, a una pista, a un escenario internacional. Por unos segundos no hubo diferencia, solo orgullo. Las nuevas generaciones encontraron referentes. Historias de jóvenes que empezaron en canchas de barrio, pistas improvisadas y entrenamientos precarios y que hoy representan a Colombia ante el mundo. El deporte volvió a recordarnos que sí se puede. En 2025, las medallas no solo se contaron, se sintieron, porque cada triunfo fue más que un resultado. Fue una selección colectiva de esfuerzo, resiliencia y unidad. Colombia celebró a sus atletas y en cada celebración el país volvió a creer en sí mismo. Esas fueron las 10 buenas noticias de Colombia en el 2025. Hechos que no borran las dificultades, pero sí construyen esperanza. Porque incluso en los años difíciles Colombia sigue dando razones para creer. Hasta aquí las noticias en Corprensa News. Muchas gracias por habernos acompañado durante todo el año 2025. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal, compártelo y dale like. A continuación los dejamos con las imágenes de la celebración de los 30 años de la Fundación La Luz. ¡Felices fiestas y un próspero año nuevo para todos! Caminaba en un mundo oscuro, con un sueño de no sé qué, arruinando mi vida en humo, polvo blanco que no era miel, solitario entre las tinieblas, naufragándome en el alcohol. No había cielo ni primavera, solo el vicio era mi prisión. Cuando a la muerte la vi venir, ya sin aliento y sin porvenir, entre las sombras llegó una luz que me gritaba: vuelve a vivir. Una luz que me mostraba el camino, una luz que era de paz y de olvido, una luz que me alejó de los vicios, que cambió mi destino y me enseñó nuevamente a vivir y a sonreír. Oh, oh, oh. Hoy he vuelto a empezar de nuevo y a creer en mí otra vez. Hoy he vuelto a empezar de cero, con más ganas ya tengo fe. Oh, sí, no son las drogas la solución, solo envenenan a la razón. Hoy a mi vida llegó el amor y fue esa luz la que me salvó. Mostraba el camino, una luz que era de paz y de olvido, una luz que me alejó de los vicios, que cambió mi destino, me enseñó nuevamente a vivir. Una luz, una luz, una luz, oh, oh, oh. Una luz
sol.